comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lunes 2 de mayo. Ya inicia el mes de mayo, el mes de las madres. Pues aquí estamos listos para darle la información más importante, próximos a preparar los festejos de las mamacitas. ¿Qué le parece que a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con yo le doy la bienvenida a este espacio informativo? Pero vámonos, si usted así me lo permite, a las noticias más importantes en punto a las 6:45 de la mañana. Vámonos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pues este fin de semana se festejó ayer, ¿no? Ayer, 1 de mayo, el Día del Trabajo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó una concentración masiva con trabajadores de la refinería de Dos Bocas para impulsar a sus candidatos en lo que podría suceder, y aseguró que tiene equipo para ganar, y no solamente ganar por paliza en la conmemoración del Día del Trabajo en esta refinería olmeca. El presidente dijo ante trabajadores, funcionarios federales y Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, que su administración no dejará pendientes para así entregar una estafeta de relevo generacional. Que vamos a seguir ganando. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza. No vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso. Las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional. No a la reelección. No a la reelección, dice el presidente, y con esto da este banderazo de salida de los tapados. Ya estaremos hablando de ello un poquito más adelante. En el Zócalo de la Ciudad de México, líderes sindicales reclamaron a Andrés Manuel López Obrador que no ha negociado con ellos en lo que va de su administración. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana cuestionó que no ha habido un cambio real con el actual gobierno. La CENTE consideró que Andrés Manuel López Obrador mantiene el mismo sistema de explotación de otros años. Habla Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CENTE, así. Como resultado de la reforma laboral, se legitimarán entre 10,000 y 15,000 contratos colectivos de un total de 500,000 que están registrados en el país, por lo que la gran mayoría de ellos desaparecerá. Así lo anticipó Luisa María Alcalde, ella es secretaria del Trabajo. El plazo para realizar este proceso vence en mayo del 2023, por lo que aquellos sindicatos que no lleven a cabo la legitimación de sus contratos perderán su registro de forma automática. Ciudadanos y sindicatos de ciudades en toda Europa tomaron las calles para unirse a las marchas del 1 de mayo y protestar contra sus gobiernos, especialmente en Francia, en donde los trabajadores manifestaron su oposición al recién reelecto presidente Emmanuel Macron. En Turquía, la policía detuvo 164 personas por movilizarse sin permiso. En 1977, 34 personas fallecieron. De no frenar y reparar de forma urgente el rezago escolar que hasta 3 años que padecen los niños y adolescentes, esto producto de la pandemia del COVID-19, podría agravarse y afectarlos hasta su vida laboral, advirtieron expertos, padres de familia y estudiantes. El estudioso Espinosa Iglesias subrayó que las autoridades deben reconocer que los grupos que volvieron a los salones no se encuentran en las mismas condiciones de aprendizaje. Explicó que sortean problemas físicos, problemas emocionales, problemas familiares, problemas sociales que pueden repercutir por tiempo indefinido en su desempeño. En un análisis concluyó que una de las acciones inmediatas requeridas es aumentar y profesionalizar las plantillas de docentes que aseguren una renivelación académica e invertir en un diagnóstico para determinar el presupuesto y acciones urgentes. El Día del Niño
fue establecido que acaba de ser ahora el 30 de abril con el propósito de reafirmar sus derechos y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral. Actualmente este sector de población vive en el acecho del crimen organizado, la inseguridad y múltiples violencias en México. En 2021, 90% de menores temían ser víctimas de violencia en ambientes como la casa, la escuela, la calle, según un informe del World Vision México. Durante la pandemia del COVID-19 recibieron más de 2 millones de llamadas al 911 relacionadas con violencia familiar, así lo reportó el gobierno federal. En lo que va del 2022, suman al menos 157 feminicidios contra menores de edad, indicó el CONAIP. En 2021 se registraron 317 feminicidios contra niñas y adolescentes de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas y Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada alertó que los carteles ven en los menores de edad como un recurso manipulable, prescindible y aparte de todo de bajo costo. De acuerdo con Redim, entre 30,000 y 35,000 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado. Entre 145,000 y 250,000 están en riesgo de caer en las redes de grupos criminales. El matrimonio forzado de menores es otro delito cometido contra la infancia en México. Apenas la Cámara de Diputados aprobó una reforma contra el ilícito que sanciona con una pena de 8 a 15 años de prisión y una multa entre 1,000 y 2,500 días que puede incrementar hasta en una mitad cuando se trate de integrantes de comunidades indígenas. También México ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes entre naciones de la OCDE. 4 de cada 10 casos de menores desaparecidos se concentran en el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Alrededor de 75% de los menores desaparecidos tienen entre 12 y 17 años de edad. La UNICEF advirtió que una de las principales carencias que afectan a la infancia en México es la seguridad social y alimentaria. El 51% de los niños y adolescentes viven en situación de pobreza. De ellos, 4 millones viven en pobreza extrema. Con 318,900 huérfanos, México se ubicó como el segundo país con más niños que se quedaron sin cuidador primario o secundario a causa del COVID-19, de acuerdo con un análisis de 170 países del Imperial College de Londres. El 30 de abril, el Día del Niño, padres y hermanos de bebés y menores desaparecidos marcharon para pedir justicia por ellos. Familiares de personas desaparecidas que dejaron a hijos huérfanos de menores de edad secuestrados o separados de su familia se reunieron en el Monumento a la Revolución rumbo al Palacio de Gobierno en la Ciudad de México. Demandaron una pronta intervención en las autoridades en el caso de los menores desaparecidos, el cese de la violencia infantil. Participaron colectivos como Una Luz en tu Camino y hasta encontrarles. Mexicanos Primero reconoció cambios de la SEP en La escuela es nuestra, pero cuestionó imprescindibles y faltas de diseño que pueden provocar una confrontación en las comunidades escolares. De niño quería ser presidente de México. Platicar Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, a los 128 niños y superhéroes que invitó a festejar el 30 de abril. Por ahí un mensajito de don Ricardo, que también se une a la contienda presidencial. Para celebrar el Día del Niño, Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller leyeron un cuento que se llama La peor señora del mundo, del escritor Francisco Hinojosa. Yo no sé quién les da estas recomendaciones, pero sale el presidente con su esposa a leer un cuento que se llama La peor señora del mundo, al lado de Beatriz Gutiérrez Müller, que no es precisamente una canasta de peras, y pues bueno, pues no se puede evitar buscar las similitudes entre la fantasía y la realidad. El gobierno de Estados Unidos dijo que está en espera de que México instrumente sanciones en contra de Rusia por invadir Ucrania, cosa que pues ojalá agarren un banquito, porque no veo que México vaya a hacer algo para sancionar a Rusia, uniéndose hacia Washington y a otros países previo a la conversación telefónica que sostuvieron el viernes pasado los presidentes de Estados Unidos y el presidente de México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que respetan la condena del gobierno mexicano contra Rusia, pero insistió que debe imponerle
algún tipo de sanciones a Rusia, al Kremlin. México, siendo el único socio del Tratado de Libre Comercio que se tiene con México, Estados Unidos y Canadá, que no ha hecho nada bajo el argumento de que solo lo hará si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia tiene veto, así lo determine. El viernes, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco es el que es mejor conocido como Lord Cacahuates, dijo que la invasión de Rusia a Ucrania sí fue abordada en la conversación, pero este no fue un tema central. Jen Psaki, ella es vocera de la Casa Blanca, informó que la conversación entre Biden y López Obrador se habló de la Cumbre de las Américas que está prevista para junio, se habló del incremento del flujo migratorio en espera que a partir del 23 de mayo, cuando en principio la Casa Blanca ponga fin a las expulsiones sumarias implementadas por la pandemia al amparo del título 42 de la Ley de Seguridad Pública y de Salud de Estados Unidos y de corrupción. La portavoz calificó el acercamiento de constructivo y sin amenazas. La presidencia de México coincidió en que los mandatarios hablaron de la Cumbre de las Américas, de migración, de corrupción. Andrés Manuel López Obrador precisó que acordaron que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, vaya a Washington para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo sobre la Cumbre de las Américas. Al presumir que es la oficina más avanzada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard visitó una nueva sede de pasaportes que se encuentra en Nuevo León. A poco menos de 15 días de compromisos firmados por el gobierno de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas con el estado de Texas para frenar el cruce de indocumentados, el número de detenidos en la frontera se incrementó. En la segunda mitad de abril, la captura diaria promedio de migrantes creció en un 2.1% en los cruces importantes como lo son McAllen, Brownsville, Reynosa, Matamoros. 2.4% subió en Eagle Pass, allá por Piedras Negras, y 26% subió en Nuevo Laredo, donde está Laredo y Nuevo Laredo, ¿no? Y también, según reportes preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP de Estados Unidos, no hay un reporte oficial de detenciones en el cruce del Paso con Ciudad Juárez en este periodo. Cabe recordar que Greg Abbott, gobernador de Texas, evalúa declarar la frontera de México en un estado de invasión e invocar poderes que le son exclusivos al Estado para que permitan la expulsión de los migrantes. Esta estrategia de declararlo invasión en algún momento la implementó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con ello liberando fondos especiales para poder construir el famoso muro y implementar algunos deployments de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para poder cuidar la frontera. Esto, por supuesto, antes de que doblegara Andrés Manuel López Obrador y le exigiera que pusiera 28,000 soldados apostados en la frontera. Nada más hay para que lo tenga. El número de migrantes lesionados y muertos por intentar cruzar el tramo del muro fronterizo elevado por Donald Trump se disparó, según estadísticas publicadas por médicos de la Universidad de California en San Diego en la revista Jam Surgery. De 2019, las muertes por caídas en la barrera pasaron de 0 a 16, mientras que el número de indocumentados que llegaron a la sala de traumatología del Centro Médico de UC San Diego se quintuplicó al alcanzar 375 en el mismo periodo. Los pacientes de la frontera llegaron con fracturas de cráneo, vértebras rotas, extremidades destrozadas, sus extremidades inferiores torcidas, según un documento publicado por The Washington Post. La expropiación de litio por parte del Estado mexicano, como se planteó en la reforma de la ley minera, que ni se expropió, esto es un rollo. En fin, contradice a lo que dice el TEMEC, pues la reserva de la explotación de este mineral no se incluyó en el pacto comercial. Dentro del TEMEC existen las llamadas medidas disconformes, cuya función es reservar algún punto relacionado con el capítulo del tratado para que se puedan excluir ciertas actividades que presente algún estado. Sin embargo, en el caso del litio, no se excluyó su explotación por su parte de particulares, de modo de incluirlo en la propuesta de ley va en contra de lo planeado con el acuerdo, así lo refirió Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad.
En su esfuerzo por dictar la política económica de México, Andrés Manuel López Obrador trata de criminalizar a inversionistas, a opositores a su agenda energética, advirtió Mary Anastasia O'Grady. Ella es articulista del Wall Street Journal. Agregó que el tabasqueño se comporta como Vladimir Putin, presidente de Rusia, por lo que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, debería de tomar acciones. La columnista que analiza el panorama de América Latina subrayó que López Obrador no le importa el crecimiento y está tratando de derribar instituciones independientes porque se interponen con lo que él quiere hacer. Explicó que en lo que no está de acuerdo son en los tildazos de codiciosos o los tildazos de corruptos. Señaló que prueba de ello es la reciente amenaza del Ejecutivo de encarcelar a sus oponentes políticos y procesar a los inversionistas que van en contra de sus planes energéticos. Consideró que es poco probable que esta matonería al estilo Putin termine en condenas, pero las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía, esta Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, pueden resultar en años de investigación, acoso e incluso detenciones preventivas. Los señalamientos en el Wall Street Journal ocurren después de que la oposición en el Congreso rechazó el 17 de abril la reforma de López Obrador para dar preferencia a la CFE sobre los privados, y esta ley conocida como la Ley Bartlett, en alusión a este hombre, Manuel Bartlett Díaz, titular de la comisión. La CFE logró superar este año la crisis que generó el vórtice polar en febrero del 2021 y que encareció los precios del gas natural. En el primer trimestre del año obtuvo una utilidad neta por 8.659 millones de pesos contra una pérdida, fíjense, utilidad 8.635 millones, pérdida 37.537 millones de pesos en el mismo lapso del 2021. Entonces hubo una marginal recuperación. También logró una utilidad de operación de 7.824 millones contra una baja que se tenía de 7.765 del mismo trimestre del año previo, según un reporte financiero trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Los ingresos reclutados por el IEPS aplicado a gasolinas y diésel tuvieron una caída del 91.7% en marzo, al sumar 1.928 millones de pesos como resultado del subsidio otorgado por el gobierno para pues, tratar de aminorar el alza del combustible. Nada más pónganle ustedes, esto es lo que le cuesta al Estado mexicano, pues el tener que subsidiar la gasolina todos los días. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Regresamos aquí con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este noticiero en donde seguimos con la información. La operación de la cementera Cruz Azul tardará unos 15 días más debido al sabotaje que realizó el grupo de choque el pasado miércoles a la subestación de energía que surte de electricidad a la planta. La cementera dejará de producir 5,000 toneladas de concreto al día, contabilizó Alberto López, presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa. La pelea por el control de la cooperativa Cruz Azul lleva más de 2 años de litigios, unas 20 órdenes de aprehensión, 10 muertos en 3 entidades del país, incluidos los del miércoles pasado en Hidalgo. Uno de los grupos es encabezado por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel. El otro por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales. Ambos se dicen legítimos titulares del Consejo de Administración con sus respectivas asambleas. La defensa de los 9 detenidos por la batalla campal en la planta Cruz Azul, con un saldo de 8 muertos y más de 10 heridos, se acogió a la duplicidad del término para aportar más pruebas a favor de los imputados. De esta forma, la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el martes. Los detenidos están acusados de homicidio y lesiones. La operadora de restaurantes Alsea no pagará al SAT los 3.881 millones de pesos que le demanda en impuestos por supuestos ingresos durante la adquisición de Vips Walmart de México en 2014, impugnará legalmente. La mayoría de los 27 candidatos a las 6 gubernaturas que están en disputa este año no han presentado su declaración patrimonial fiscal y de intereses, conocida esta como la 3 de 3, de acuerdo con Transparencia Mexicana. El único estado en que todos los aspirantes han cumplido con el requisito de exigencia ciudadana es Aguascalientes, en donde 5 contendientes de diversos partidos y coaliciones han transparentado su patrimonio y su cumplimiento fiscal y han hecho explícito su posible conflicto de interés. Marcelo Ebrard
secretario de Relaciones Exteriores, asistió a Hidalgo este domingo, día inhábil, para participar en la campaña de Julio Menchaca, candidato de Morena PT Nueva Alianza a la gobernatura, y fue recibido ya oficialmente como un candidato a la presidencia. Luego de anunciar su regreso al Senado, Félix Salgado Macedonio encabezó una caravana hacia la Ciudad de México en apoyo a la iniciativa de reformas de la Constitución que planea la desaparición del INE. Él ha sido uno de los primeros que ha estado demandando la desaparición de este instituto que es encargado de realizar las elecciones en nuestro país. Me he reincorporado a mis actividades como senador de la República y porque quiero participar en el debate electoral. Quiero estar en ese debate. Quiero participar porque sé que llevaré la voz de todos ustedes. Entonces, ya dejó de ser gobernador interino de Guerrero, deja a su hija y que se ostenta como gobernador del estado, porque digo, vamos a ser sinceros, la hija está ahí, Evelyn Salgado está ahí como dicen, de chocolate. A un mes de difundirse el audio donde presuntamente pidió mocha a un proveedor, Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas y sobrina de Andrés Manuel López Obrador, fue ligada a una nueva grabación. En el nuevo audio de 41 segundos compartido por medios locales, la diputada morenista narró a un proveedor cómo supuestamente recababa un chorro de dinero de distintas personas. Lo voy a sacar con todos mis proveedores, pero sí, si yo voy sumando todo lo que ocupa el mariachi, haz de cuenta que se compraron unos dulces, ahí las cosas son 4,200, mariachi son 4,500, y así me voy, haz de cuenta, voy sumando un chorro de dinero para no subirte tanto a ti. Ahí está, sumando un chorro de dinero, la sobrina del patrón, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, Nuevo León, negó dirigir desde Nueva York la sesión de Cabildo el viernes en un estado inconveniente. Por ahí se filtró un video en donde está Luis Donaldo Colosio en un restaurante en la sesión de Cabildo con algunos problemas técnicos. Y pues bueno, esta es la disculpa que pide. Primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndole su paciencia, su participación. Ahí le dieron hasta con la cubeta a Luis Donaldo Colosio porque al parecer, estaba en esta sesión en estado inconveniente en un restaurante no teniendo la claridad mental que hubiera requerido. Manuel de la O, exsecretario de Salud, afirmó que Jaime Rodríguez, exgobernador de Nuevo León, está grave de salud. De la O arribó a Doctors Hospital, ubicado en San Jerónimo, donde se esperaba que Rodríguez llegara luego de que un juez ordenó su traslado del penal 2 de Apodaca a la clínica para realizar exámenes de salud de emergencia. Al lugar también arribó Adalina Dávalos, esposa del exmandatario estatal. Sin embargo, el exgobernador finalmente fue trasladado al hospital universitario. De la O y Dávalos acusaron a las autoridades penitenciarias de retrasar el traslado. El ingeniero Jaime Rodríguez Calderón está mal de salud, ha perdido 13 kilos de peso en 45 días, ha disminuido 4 gramos de hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno a todo el cuerpo, lo que significa que tiene un sangrado interno, tiene evacuaciones de color negro y evacuaciones con sangre fresca. Eso significa que está mal, está grave. El doctor del penal lo aceptó, que puede ser un problema desde una gastritis, una úlcera o un cáncer. Así que, como dicen en el norte, lo que está es que se lo lleva la chingada después de estar preso, y pues todo esto que alude el doctor, pues claramente es una úlcera, una gastritis muy severa, sangrante, la que está teniendo el exgobernador de Nuevo León. Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso a José Febo Tujerque Ramírez, exdirector jurídico del ISSSTE, y a 7 exfuncionarios del instituto por presuntamente realizar un doble pago de 790 millones de pesos a una farmacéutica por contratos de materiales de curación y marcapasos. Encontraron elementos para procesarlos por el delito de ejercicio indebido de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades. Teófilo Saga Tahuil, preso en el penal de El Altiplano por interrogar a David Penchina y Alejandro Murat, exdirectores del Infonavit, por la indemnización presuntamente ilegal
de más de 5,000 millones de pesos a su empresa Telra Reality. El elemento de la Guardia Nacional que fue detenido el miércoles acusado de asesinar a un estudiante en Guanajuato fue liberado luego de que un juez federal de control dictó auto de no vinculación a proceso. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, denostó la decisión y la falta de acciones contra el elemento. Asimismo, criticó la imputación de la Fiscalía General de la República haya sido por tentativa de homicidio cuando se cometió un asesinato, el asesinato del estudiante. El fiscal general de la República apelará a la no vinculación de proceso contra Iván N., elemento de la Guardia Nacional, señalado de asesinar a Ángel Yael Ignacio Rangel. Al menos 200 alumnos de la Universidad de Guanajuato protestaron frente a las instalaciones de la Guardia Nacional en León tras el asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel. Recriminaron que un elemento de la corporación perpetrara el asesinato y dejara herida a otra compañera más con consignas como "la guardia no me cuida, la guardia me asesina". Ángel no murió, la guardia lo mató, ni una abeja menos. Los jóvenes exigieron justicia. Además, colocaron veladores a la entrada de la sede de seguridad. La CNDH condenó el acto e informó que investiga la muerte del estudiante tras interponerse la queja. La ONU en México lamentó el asesinato del joven en manos del Guardia Nacional. En mayo del 2019 a marzo del 2022, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó vía transparencia que se registraron al menos 161 eventos de empleo de fuerza por parte de la Guardia Nacional, donde fallecieron 97 personas. Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Francisco Javier Rodríguez, el Señorón, identificado como uno de los lugartenientes del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. 3 personas perdieron la vida luego de la balacera entre grupos criminales en el municipio de Mazamitla, señaló la Secretaría de Seguridad de Jalisco, pese a que una hora antes el gobernador Enrique Alfaro dijo que no se registraron muertes. Se desconoce si los difuntos son civiles. El mandatario también dijo que se registraron 3 bloqueos, 2 incendios en distintos puntos para complicar las labores de los cuerpos de seguridad, pero se trató de un solo carro incendiado sobre la carretera Mazamitla-Tuxcueca. Un hombre muerto y una mujer herida. Ambos turistas fue el saldo de un asalto el sábado en Playa Icacos frente a Plaza Costa Rica en la franja turística de Acapulco, Guerrero. El viernes 2 hombres fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en un restaurante en Playa Caleta, ubicado al otro lado de la bahía de Acapulco. En un doble ataque, 2 menores, su padre y su abuelo, fueron asesinados. Una mujer resultó herida también en Acapulco. Un hombre detenido por la Policía Municipal de Querétaro robó una patrulla y en una persecución causó un choque de vehículos que dejó un muerto y 3 heridos. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, expresó su apoyo inequívoco de Estados Unidos a Ucrania contra la agresión Rusia. Al día siguiente de una visita sorpresa a Kiev, fue revelada el domingo por funcionarios de ambos países. Our delegation had the solemn opportunity and great honor to meet with the President of Ukraine yesterday. And again, the resolve to move quickly to pass into legislation. We are already writing into legislation these initiatives that President Biden put forth. Nuestra delegación tiene la solemne ocasión y el gran honor de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, además de la determinación de pasar rápidamente la agenda legislativa presentada por el presidente Biden, que pidió el jueves al Congreso 33,000 millones de dólares para Ucrania, de los cuales 20,000 millones se destinarán a armamento, casi 7 veces más que la cantidad de armas y municiones ya suministradas a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Fuerzas rusas atacaron el sábado la región oriental de Donbass en Ucrania, pero no lograron capturar 3 áreas objetivo: Linmar en Donetsk y Severodonetsk, Popsana en Lugansk, dijo el ejército ucraniano, mientras Moscú reiteró que las sanciones occidentales contra Rusia y los envíos de armas de Ucrania impiden las negociaciones de paz. También informó que sus unidades de artillería atacaron 389 objetivos ucranianos. Los bombardeos de este domingo sobre zonas de Yarkov y Donetsk dejaron 8 civiles muertos, 4 de ellos en la ciudad de Lianmar, cerca
cercana al frente y amenazada por el avance ruso, informaron autoridades de Ucrania. Un ataque con misiles rusos en el aeropuerto del puerto suroccidental de Odessa dañó la pista que ya no se puede utilizar, admitió el ejército ucraniano. La actriz estadounidense Angelina Jolie viajó a Leópolis para ayudar a los ucranianos. Sin embargo, en medio de un ataque con detonaciones fue trasladada a un lugar seguro. Unas 20 mujeres y niños fueron evacuados de la planta siderúrgica de Astrovál de Mariupol, según un comandante ucraniano a medios estatales rusos. La noticia se produjo en medio de esfuerzos respaldados por Naciones Unidas para negociar un alto al fuego que permita a cientos de civiles atrapados y combatientes ucranianos escapar de la fábrica, el último bastión de resistencia de la ciudad. Al menos 2 autobuses enviados para evacuar a civiles de una ciudad en la primera línea de batalla por la región oriental de Donbass fueron atacados el sábado antes de desaparecer, según funcionarios locales. Uno de los autobuses fue encontrado horas después vacío, pero con manchas de sangre. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, llamó a la OTAN y a Estados Unidos a dejar de enviar armas a Kiev si realmente les interesa resolver la crisis ucraniana. Vladimir Putin, presidente de Rusia, podría haberse obligado a ceder temporalmente el control de la guerra de Ucrania en un futuro cercano debido a una cirugía por cáncer, aseveraron informantes del Kremlin citados por el diario inglés Daily Mail. Según las fuentes, Putin dejará al mando de manera provisional a uno de sus aliados más cercanos, Nikolai Patrushev, el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y un ex jefe de la FSB de línea dura, en lugar al primer ministro, como dicta la Constitución. El Daily señaló que la información fue difundida por el canal de Telegram General SVR, que sostuvo que Putin tiene cáncer abdominal y Parkinson desde hace 18 meses, que también padece síntomas de esquizofrenia, incluidas alucinaciones. Según el medio, la cirugía estaba programada para el 15 de abril, pero el líder pospuso esta cirugía. París reforzará el envío de material militar y de ayuda humanitaria a Ucrania, anunció el Eliseo, tras una conversación entre el presidente Emmanuel Macron de Francia y Volodymyr Zelensky de Ucrania. Estados Unidos, Francia, República Checa y otros aliados entregaron a Ucrania armas de largo alcance para ayudarlos a enfrentar la ofensiva de Moscú en Donbass, en este territorio. La Unión Europea podría aprobarse esta semana, sin embargo, un aumento gradual del petróleo, dijeron funcionarios. Nelly Parish, parlamentario del Partido Conservador desde el 2010, renunció tras reconocer que vio pornografía en su teléfono en el recinto de la Cámara de Comunes. Dijo que tuvo un momento de locura. El presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en 3 provincias de Ecuador por 60 días debido a los niveles de violencia por narcotráfico. Una persona dio positiva al virus de la gripe aviar H5 en Estados Unidos, el primer caso registrado en humanos en este país y el segundo a nivel internacional, informaron censos para el control y prevención de enfermedades, la CDC. Beijing reforzará las medidas para luchar contra el COVID-19. Serán obligatorios someterse a una prueba para acceder a numerosos lugares públicos, anunciaron autoridades de la capital china. Esta decisión fue comunicada en el primer día de un fin de semana largo por el Día del Trabajo, ocasión en que los chinos aprovechan para viajar, pero este año pues fue uno frustrado. Al menos 23 personas están atrapadas y 39 desaparecidas tras el derrumbe de un edificio de 8 pisos en China, según medios locales. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues al parecer muchos, vamos a tratar a la gente que nos ve. No sé si se acuerdan ustedes este proceso que llevaban en las administraciones priistas, en donde se daban a conocer quiénes eran los tapados. ¿Se acuerdan? Inclusive salías a las calles, y a mí yo creo que me tocó de los últimos procesos de los tapados, y te vendían inclusive en los altos muñequitos que tenían una capucha en la cabeza, ¿no?, que representaban a los delfines del presidente y a los posibles a llegar a la sucesión presidencial. ¿Quién iba a ser el que por dedazo se iba a convertir en el próximo presidente de México? El último proceso de los tapados, pues yo creo que fue ese en donde Luis Donaldo Colosio pues muere en Lomas Taurinas, ¿no? Ya después de eso, pues las transiciones fueron distintas y se acabó este proceso de los tapados, que al parecer regresa
con esta transformación en donde ya se dio el banderazo de salida para ver quiénes van a ser o quiénes son los delfines y quién será el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegará un momento en que no sé si ya tomó la determinación o si la va a tomar la determinación o si está debatiendo a ver quién se pone, quién es más fuerte, y seguramente lo hará como lo hace todo, a través de la manipulación, pero sobre todo a través del enfrentamiento. He venido sosteniendo desde hace por lo menos 2-3 semanas que uno de los más grandes problemas que va a tener el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación en general será el relevo generacional. ¿Quién va a ser el siguiente? Porque seamos sinceros, Morena es Andrés Manuel. La Cuarta Transformación es Andrés Manuel. Y alrededor de Andrés Manuel López Obrador se ha generado todo un culto que viene desde hace mucho tiempo. Cuando Andrés Manuel López Obrador entra a las filas del PRD, todo se convierte en él y se centra en él. Y abajo de él existían una serie de tribus, bueno, las que quieras. Eran 13, 14, 15 tribus que debajo del PRD hacían y deshacían en lo que Andrés Manuel López Obrador construía. Pero que al final del tiempo lo que los acabó matando fue el enfrentamiento de estas propias tribus que, digo, hay que decirlo, acabó con la izquierda mexicana, porque acabó con el PRD y Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, pues no es precisamente un movimiento de izquierda. Es más, muchos movimientos de izquierda sienten vergüenza al ver cómo actúa Andrés Manuel López Obrador. La imagen del eterno candidato, querido y adorado por el pueblo. La imagen de un presidente que no solamente es el presidente de México, sino que es el Mesías, es el ungido. Y que de no levantarte la mano no tienes posibilidad alguna. Todos los diputados, senadores, candidatos a gobernadores, a presidentes municipales, a lo que sea, lo primero que quieren sacar en sus campañas políticas es su figura respaldada por Andrés Manuel López Obrador. Si tú no tienes una foto con Andrés Manuel así o levantándote la mano, no eres absolutamente nadie. Y entonces esto va a generar un problema. Y simplemente ahora hay que, pues, echarse para atrás y dejar ver cómo se hacen pedazos. Por un lado, tenemos a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya prácticamente está en campaña y esto nos va a llevar a tener un problema importante en la Ciudad de México, porque va a empezar a existir una desatención importante de sus puestos de trabajo. Entonces, la Ciudad de México va a tener que ser gobernada por alguien. Y el que está ahí en la línea de la sucesión y presto para ocupar el puesto se llama Martí Batres Guadarrama, que ya está inclusive metiéndose a los golpes en lo que Claudia tiene tiempo de atender su agenda federal, porque va a necesitar ese tiempo. Otro que ya se lanzó a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard Casaubon. Es otro de los grandes delfines del presidente, un hombre que ha estado atrás de Andrés Manuel durante muchos años y que se conocen de hace muchos ayeres, desde que principalmente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal y Marcelo Ebrard era su secretario de Seguridad Pública. Pero no solo eso, Marcelo fue un elemento tan importante para Andrés Manuel López Obrador que lo deja en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose Marcelo en el jefe de gobierno y dejándonos tras su paso grandes incidentes como el de la línea 12 del metro. ¿Quién más se quiere lanzar a la presidencia por Morena? Ricardo Monreal. Ricardo Monreal fue un hombre importante para Andrés Manuel López Obrador al inicio del movimiento, porque Ricardo es un hombre viejo de política. Ricardo sabe negociar con los grupos parlamentarios. Ricardo fue gobernador de Zacatecas. Ricardo fue alcalde de una de las delegaciones más importantes en ese momento del Distrito Federal, que fue la Cuauhtémoc. Pero no solo eso.
Ricardo le demostró a Andrés Manuel López Obrador la confianza para el acarreo político de sus simpatizantes. Durante mucho tiempo, Ricardo fue el encargado de llevar, de llenar las plazas, de llevar ese dinero, los papelitos, por los cuales inclusive fueron agarradas varias personas con enormes cantidades de dinero en efectivo en Chiapas, en el Estado de México, en Oaxaca, en donde Ricardo mandaba a sus compinches con maletas llenas de dinero para poder acarrear políticamente a el personal que iba a llenar las plazas públicas para recibir a Andrés Manuel. Andrés sabía que Ricardo iba a ser un contrincante y hubo una negociación política en donde, entre otras cosas, le dan la gobernatura de Zacatecas a su hermano David. Porque usted y yo sabemos que David no tiene la madera para ser gobernador del estado, sin embargo, ahí está. Y por supuesto, queda uno último. Un silencioso Adán Augusto. Un hombre que hoy ocupa la Secretaría de Gobernación y que nuevamente ha demostrado una lealtad incondicional al presidente de la República. Me llamó mucho la atención, dentro del marco del Día del Trabajo, al que se llevó Andrés Manuel López Obrador a hacer campaña política, fue justamente Adán Augusto, que en el marco de este Día del Trabajo llegan a Dos Bocas, en la tierra que los vio nacer a los dos, porque los dos son tabasqueños, y se van justo ahí a Tabasco a recibir a los trabajadores, en donde Adán Augusto, cuando es presentado, es fuertemente abuchado. Sin embargo, el mensaje del gobernador de Tabasco fue importante. Hablaba de la analogía del vuelo de los gansos, porque los gansos son importantes. Me canso ganso. Y entre los ejemplos que ponía, hablaba el gobernador del estado de Tabasco, que era importante la fortaleza de que cuando un ganso se cansa, entra otro ganso a poder llegar a este relevo de fuerzas para la migración, para el avanzar hacia adelante. Hablando del ganso que tenía al lado de él, que era justamente Adán Augusto. Así está la contienda con estos 4 participantes que estoy seguro van a dejar casi hasta la vida para ver quién será el ungido del presidente de la República para convertirse por paliza en el nuevo presidente de México. Las cosas, dudo que no vayan a estar interesantes. Esta contienda presidencial que viene, no solamente nos vamos a jugar la permanencia de Morena, nos vamos a jugar el destino de México en torno hacia dónde vamos. Si seguimos siendo un país democrático con una oposición que lucha y aprovecha estos flancos de debilidad, o nos convertimos ya de plano en un país socialista en donde la esperanza muere. Y justo por eso hoy les hacemos esta pregunta del día de hoy en nuestras formas de consulta, que se la pongo en pantalla y lo invito a que participe. Ya se dio el banderazo de los tapados. En el carril número 1, Marcelo Ebrard. Al centro y con expectativa, Claudia Sheinbaum. Al otro extremo, Ricardo Monreal. Y un silencioso Adán Augusto, listo para dar batalla. ¿Votaría usted por alguno de los delfines de Andrés Manuel López Obrador? Lo invito a que participe por Central FM Equilibrio. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos con ustedes aquí al estado del país. Muchas gracias. Antes que nada, antes de iniciar, quiero pedirles si pueden entrar mañana. Mañana se va a poner muy interesante porque va a estar el ingeniero Pedro Ferriz de Con en Puebla. Entonces, miren, en esta gira que se está haciendo de Somos México, la idea es generar
una conciencia ciudadana sobre lo que está aconteciendo en nuestro México. Y es por eso que el ingeniero Pedro Ferriz de Con hace esta gira, que se las voy a poner nuevamente. Somos México Puebla. La fecha es el 3 de mayo, o sea, el día de mañana, la hora 18 horas en la Universidad Madero. Ahí usted puede escanear, ahí tiene el código QR, en donde puede usted escanearlo y acceder a la venta de boletos para que pueda ir usted ahí en Puebla a escuchar al ingeniero Pedro Ferriz de Con. Se va a poner muy interesante. Se los recomiendo muchísimo. Hemos tenido un gran éxito en todas las plazas en donde se ha ido presentando, en Querétaro, en Jalisco, en donde se ha ido presentando esta conferencia de Somos México en Veracruz. Y bueno, pues por supuesto, ampliamente recomendada. Lo que buscamos es generar la conciencia, generar este movimiento que se va a necesitar y que se necesita ya para ver todo lo que está sucediendo en este país. Y no solo eso, sino buscar un cambio de conciencia, revolucionar la conciencia de lo que tenemos hoy por hoy y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ya sabe, Puebla, 3 de mayo, 18 horas, en este auditorio de la UMAD, en donde los esperamos, por favor, para que vayan ustedes ahí en la Revolución del Intelecto. Venta de boletos también en revoluciondelintelecto.com, ahí en la Universidad Madero. Los esperamos a toda la gente de Puebla. Pero bueno, vámonos al estado del país. Gracias nuevamente. Ahí tiene el código, ahí tiene el código QR para que usted pueda acceder a la venta de boletos. Fíjense que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 10,000 millones de pesos al presupuesto del 2022 para el Tren Maya, pasando de 63,000 millones de pesos a 73,000 millones de pesos. La dependencia dio a conocer esto a través de su informe sobre finanzas públicas el primer trimestre del 2022, justificando que tras hacerse algunas adecuaciones al monto anual, se determinó la necesidad de incrementar el presupuesto para este año y así poco a poco, ¿no? Van aumentando el presupuesto porque, fíjese, no fuera esto dinero para vacunas, dinero para medicamentos contra el cáncer, dinero para instancias infantiles, para hogares de mujeres violentadas, porque pues, sencillamente pues, no hay fondos. No hay fondos para poder hacer adecuaciones en las escuelas. Para eso no hay fondos. Pero lo que sí hay es fondos de 10,000 millones de pesos para poder seguir con este proyecto de la Cuarta Transformación. Ni hablar de los 70,000 millones de dólares que se han permitido y que te han utilizado para tratar de rescatar, por ejemplo, petróleos mexicanos. Pero sí, si del Tren Maya se trata, entonces hay una prioridad absoluta en torno a los recursos. Los diputados de Morena y sus aliados del Partido Verde, del PT y del PES no tienen los votos que se necesitan para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para someter la votación a la reforma esta reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa deberá de ser discutida hasta el próximo periodo ordinario que tendrá inicio el próximo mes de septiembre. En años previos, los priistas han sido los que han dado a Morena los votos necesarios para poder extender estos periodos extraordinarios. Si desde el impulsar, imagínense, no tienen los votos para impulsar un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, Morena y sus aliados pues no tienen los votos necesarios con el fin de hacer una reforma electoral que necesita 3/4 partes del Congreso, pues lo que le puedo decir es que seguramente no va a pasar, porque lo que se busca es menoscabar la democracia nacional. Y hay que tomar en cuenta que el próximo periodo de sesiones durará 3 meses y medio, que es del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Seguramente esta reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador pues, está destinada a simple y llanamente no pasar. La Comisión Federal de Competencia, la COFESE, informó que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, dio por terminado el convenio de colaboración que había entre ambas instituciones. El objetivo del acuerdo era identificar y evitar la imposición de obstáculos regulatorios injustificados en la competencia y libre concurrencia de rubros que se espera sufran impactos por este cambio. Una vez más, en este sexenio, se va en contra de la libre competencia, golpeando a la institución autónoma encargada de esto, que es pues, la COFESE, afectada ahora por una de las instituciones que el presidente logró tomar
para así, desde el inicio del sexenio, abriendo mayores márgenes para la discrecionalidad y el avance del manejo de la economía de México. Si algo le ha importado al presidente Andrés Manuel López Obrador es mantener el control de absolutamente todo. Y esto es una muestra más de este imperialismo que tiene el presidente López Obrador en su actuar gubernamental. La CFE reportó durante el primer trimestre del 2022 una utilidad neta de 8,659 millones de pesos, lo que revierte pérdidas enormes e importantísimas, de 37,537 millones registradas en el mismo lapso del 2021. Además, obtuvo menos ingresos, dado que entre enero y marzo obtuvo 138,895 millones de pesos, una baja del 11,3% respecto al mismo periodo el año pasado, lo que se debe a una disminución en el precio de venta de combustibles a terceros. La Comisión Federal de Electricidad puede contar con alternativas múltiples para incrementar sus ingresos, sanear sus finanzas y tener mejores condiciones para ofrecer servicio en todo el país. A la vez, demuestra pues, que esta Comisión Federal de Electricidad pues, es un fracaso de la reforma eléctrica. Y esta reforma eléctrica, más que otra cosa, pues era un capricho y de alguna suerte un convenio con Manuel Bartlett, porque le hace falta, pues simplemente no sale. Las cosas no salen con la Comisión Federal de Electricidad. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy y en este espacio. Y tengo en la línea telefónica a Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, para hablar con él sobre temas interesantes. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días. Un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, con el gusto de saludarte nuevamente, Jesús. Pues bueno, ya no me gustaría llamar a la expropiación del litio, porque pues, la verdad que todo este asunto de la ley minera pues acabó siendo una farsa total y un engaño, en el que muchos mexicanos caen con la idea de olvidarse del artículo 27 constitucional sobre la propiedad de los bienes minerales de la nación. Pero bueno, todo lo que vemos ahora en esta expropiación del litio pues contradice algunos artículos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y te pido, por favor, Jesús, que nos expliques en dónde están las fallas de esta ley minera y en dónde vendrán seguramente los amparos, las denuncias, los amparos internacionales y los litigios. Bueno, pues es que sí es muy importante esto que acabas de decir, que digamos todavía no ocurre ninguna expropiación en el sentido estricto y es importante caer en cuenta que de hecho la ley minera como quedó después de la reforma no dice exactamente qué va a pasar con las concesiones, si se van a expropiar, si simplemente se cancelan, si siguen adelante y ya no se pueden dar otras nuevas. En fin, esto es algo muy importante y de hecho pues por eso todavía no sabemos exactamente qué va a suceder, es una incertidumbre jurídica. Con respecto a lo que mencionabas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, del TEMEC, pues lo importante aquí es entender que hay muchas actividades que se reservan en los anexos del tratado. Por ejemplo, México tiene reservado que no haya pilotos ni capitanes de embarcaciones en, digamos, embarcaciones que sean de bandera mexicana. Es un ejemplo. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen reservada la actividad de la manufactura de los uniformes del ejército norteamericano. Entonces, los estados parte se pueden digamos, reservar diferentes actividades y México no se reservó la exploración, ni la explotación, ni tampoco el aprovechamiento del litio. Entonces, en ese sentido, pues, al no estar incluido en estas reservas, pues entonces sí está incluido como materia del tratado y por lo tanto estamos contraviniendo lo que se establece por el lado de los anexos, porque no hay una reserva, y pues en definitiva por el capítulo 14, que es de inversión, y el capítulo 22, que es el de las empresas del Estado, los monopolios que están reservados a los estados. Y bueno, todo esto, ¿cómo podrá repercutir legalmente a nivel internacional? Hablemos en específico del tratado con Estados Unidos y si esto, con Estados Unidos y Canadá, y si esto podrá tener alguna repercusión sobre la aplicación del propio tratado.
Mira, aquí lo importante es que los otros estados parte y sobre todo las empresas interesadas, en particular hay muchas empresas canadienses que están en nuestro territorio haciendo actividades de minería, pues podrían recurrir a los mecanismos que están establecidos en el mismo tratado, los paneles de controversia, que estos pues irán a revisar si efectivamente se violan estas disposiciones del tratado, en cuyo caso pues nosotros podríamos estar entonces recibiendo sanciones económicas, represalias por parte de los estados a los que estemos afectando en particular. Insisto, sería sobre todo Canadá en temas de la actividad minera. Yo diría, de todos modos, que más allá de esto, a mí me parece muy importante recalcar que la afectación se da también por el lado de la incertidumbre jurídica para las inversiones. Esto es muy problemático porque finalmente lo que hace es desincentivar que otras empresas, que otros, digamos, nacionales de otros países vengan a México a invertir porque hay estos cambios en las reglas del juego que no son, digamos, acordes a los tratados, pero también que dan, digamos, dejan en la zozobra a quienes quieren invertir en México, y en ese sentido, al igual que la ley de la industria eléctrica, pues también genera mucha incertidumbre y estas afectaciones son más difíciles de prever porque no necesariamente vienen de empresas o de industrias directamente afectadas por estas leyes, sino que en general se da pues un clima adverso para la inversión que ahorita en México es tan necesaria, ¿no? Ahora, todo esto y todo lo que estamos viendo en torno a la ley minera podrá, como bien dices, desincentivar las inversiones exteriores en nuestro país, pues al saber que el litio pues, será de competencia nacional, nada más, y por competencia nacional hablo solamente de la inversión del Estado y de una empresa del Estado, porque una de las, yo creo que grandes contradicciones que establece esta ley minera es que inclusive no se podrán dar concesiones a empresas particulares mexicanas y solamente será el Estado el que tenga la capacidad de explotar el litio. Sí, así es. Digamos, en eso, por eso vuelvo al inicio cuando tú decías que esto no se trata de una expropiación. Efectivamente, esto en todo caso es una estatización del sector y lo que estaríamos viendo es que solamente el gobierno, a través de sus organismos, de este organismo que se estará creando para explorar y explotar el litio. Más aún, la misma ley minera en la reforma que se hizo establece que todas las cadenas de valor del litio estarían reservadas para el Estado mexicano, lo cual nos pone todavía otro grado de incertidumbre porque ¿qué es exactamente el alcance que tienen estas cadenas de valor? Es decir, si nosotros, por ejemplo, llegamos, porque ahorita no producimos nada de litio, pero si llegamos a producir litio y lo aprovechamos y, vamos a decir, desarrollamos baterías, la instalación de las baterías en coches eléctricos o en otros dispositivos también pertenece a estas cadenas de valor o ahí no. Entonces, todo esto lo deja muy escueto la reforma. No sabemos entonces exactamente los alcances y eso creo que es una de las partes, digamos, más negativas de esta reforma, porque en realidad, además de que estamos, digamos, construyendo un poco sobre el aire todavía esta industria, porque no hay industria de litio en México, también estamos como con un esquema muy confuso para quienes quieran invertir y para quienes quieran participar de cualquier sector que tenga relaciones con el litio, ¿no? Porque no, insisto, no sabemos hasta dónde llegan los alcances de esta reforma, no sabemos exactamente cómo afecta las concesiones, no sabemos exactamente a qué se refieren con las capacidades que tendrá este organismo de Estado que se va a crear. Entonces, es una reforma de verdad muy confusa, muy incompleta y pues tiene sentido que la entendamos así, dado que se presentó y se aprobó en menos de 48 horas. Claro, y esto pone en evidencia la improvisación con la que se quiere hacer esto y sobre todo el hecho de que para poder explotar el litio, pues este presidente pues sinceramente no tendrá espacio suficiente durante esta administración y simplemente la creación de una empresa estatal, como bien dices, estatización de litio, pues tomará muchos años porque pues ahí tienen el litio, pero lo que no tienen ahora es dinero para explotarlo. Y el gran problema, Pedro, es que en realidad ese litio que no sabemos cuánto hay,
Esa es una primera realidad. La entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez, en octubre pasado lo dijo ante el Senado. Hay mucha incertidumbre en cuánto litio hay. Y además, creo que lo más importante que debería saber el auditorio es, este litio se encuentra en arcillas. En el mundo nadie produce litio en arcillas. Se producen pegmatitas, que son unas piedras, unas rocas muy tradicionales, y se producen salmueras en soluciones acuosas. En arcillas todavía no hay una tecnología probada. Hay varias patentes a nivel internacional que ya están, digamos, empezando a probar estas tecnologías, pero no existe en el mundo. Entonces, México, quién sabe cuándo pueda acceder a eso, quién sabe cuánto litio haya, quién sabe cuáles van a ser las capacidades de este organismo o empresa que se vaya a crear. Entonces, en realidad, sí estamos frente a un escenario, pues más bien de buenas intenciones, de pues bastante retórica, pero en realidad no sabemos ni cuánto, ni cómo, ni cuándo vayamos a explotar y aprovechar el litio en México. Pues es francamente lamentable porque lo que, como bien dices, tiene la idea de tener buenas intenciones, lo que nos pone es en un terreno de la poca competitividad y sobre todo del rezago de la explotación del mineral, del cual muchos van a tomar ventaja en otros países porque, pues hay que decirlo, el litio no nada más es mexicano y México no está dentro de los primeros 10 países productores de litio, aunque sí tenemos reservas, no tenemos las mayores reservas del mundo. Entonces, pues muchos tomarán ventaja de ello y México pues se quedará nuevamente en el rezago de la explotación del mineral. Así es, nosotros no tenemos grandes reservas todavía, no están probadas, etcétera, pero tampoco tenemos nada de producción. México no produce nada de litio. Entonces, en realidad es una industria a la que vamos bastante tarde. Ojalá México algún día pueda entrar, pero hay que decirlo también, hay otras industrias que muy pronto estarán compitiendo por el almacenamiento de energía, porque el litio, por sus propiedades, pues tiene diversas dificultades para su utilización. Entonces, en el futuro, no muy lejano, muy probablemente, veremos otras baterías de sodio o de otros minerales, ¿no? Y veremos diferentes tecnologías compitiendo en este sector. Entonces, esta idea de que estamos entrando a una nueva bonanza, a una especie de nueva palanca del desarrollo, pues definitivamente no es así. México, yo creo que ya debería de estar pensando en otras cosas y no en ser un país ni petrolero ni minero. Creo que podemos contar con nuestra gente y estar produciendo cosas de muchísimo más valor agregado para los y las mexicanas. Definitivamente, pues te agradezco muchísimo por esta participación y por aclararnos estas cosas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jesús. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Hasta pronto. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ante trabajadores de la refinería de Dos Bocas, Andrés Manuel López Obrador impulsó a sus candidatos que lo podrían suceder. Aseguró que tiene equipo para ganar por paliza. En la Ciudad de México, líderes sindicales reclamaron a Andrés Manuel López Obrador que no han negociado con ellos en lo que va de su administración. Como resultado de la reforma laboral, se legitimarán entre 10,000 y 15,000 contratos colectivos de un total de 500,000 que están registrados en el país, por lo que la gran mayoría de ellos desaparecerá, anticipó la Secretaría del Trabajo. Ciudadanos y sindicatos de ciudades de toda Europa tomaron las calles para unirse a las marchas del 1 de mayo para protestar contra sus gobiernos. De no frenar y reparar de forma urgente el rezago escolar de hasta 3 años que padecen niños y adolescentes por el COVID, este podría agravarse y afectarlos hasta en su vida laboral, advirtieron expertos, padres de familia y estudiantes. Crimen organizado, inseguridad, múltiples violencias, matrimonios forzados, embarazos no deseados, pobreza, orfandad, entre otros. Todo esto acecha a la infancia y adolescencia en México.
Este 30 de abril, Día del Niño, padres y hermanos de bebés menores desaparecidos marcharon para pedir justicia por ellos. Mexicanos Primero reconoció cambios de la SEP al programa La Escuela es Nuestra, pero cuestionó imprecisiones y fallas de diseño que pueden provocar confrontación en las comunidades escolares. De niño quería ser presidente de México. Así platicó Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, a 128 niños y superhéroes que invitó a festejar el 30 de abril. Para celebrar el Día del Niño, Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller leyeron un cuento, La peor señora del mundo, del escritor Francisco Hinojosa. Estados Unidos espera que México sancione a Rusia por invadir a Ucrania, según un funcionario anónimo que habló antes de la plática de Biden con López Obrador. La Casa Blanca y la Presidencia de México coincidieron en que la conversación Biden y López versó sobre el tema de la Cumbre de las Américas, migración y corrupción. Acordaron que Marcelo Ebrard visitará Washington hoy para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo sobre la Cumbre de las Américas. Al presumir que es la oficina más avanzada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo visitó la nueva sede de pasaportes de Nuevo León. Pese a los compromisos firmados por Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas con Texas para frenar el cruce de indocumentados, el número de detenidos en la frontera se incrementó según reportes preliminares de la CBP. Cabe recordar que Greg Abbott, gobernador de Texas, evalúa declarar la frontera con México en invasión para poder expulsar migrantes. El número de migrantes lesionados y muertos por intentar cruzar el tramo del muro fronterizo elevado por Donald Trump se disparó según estadísticas de médicos de la Universidad de California. La expropiación de litio por parte del Estado mexicano, como se planteó en la reforma a la ley minera, contradice al TEMEC, pues la reserva de la explotación no se incluyó en el pacto. En su esfuerzo por dictar la política económica de México, AMLO trata de criminalizar a inversionistas y opositores en su agenda energética, admitió Mary Anastasia O'Grady, articulista de Wall Street Journal. La CFE superó la crisis de vórtice polar de febrero del 2021 que encareció los precios del gas natural. En el primer trimestre obtuvo una utilidad neta por 8,659 millones de pesos. Los ingresos recaudados por IEPS aplicado a gasolinas y diésel tuvieron una caída anual del 91.7% en marzo pasado. La construcción del distribuidor vial del AIFA y la salida terrestre por el municipio de Tonatitla está detenida desde hace un mes por falta de pago a transportistas de materiales. Durante el periodo enero-marzo del 2022, el PIB hiló su segundo avance trimestral al registrar un incremento del 0.88%, indicó el INEGI. El crédito de consumo otorgado por la banca comercial creció 1% anual en marzo de este año, luego de 23 caídas consecutivas por la pandemia del COVID. El Banco de México informó que registró una pérdida de 743 millones de pesos en 2021 que será amortizada contra cuentas de capital. La operación de la cementera Cruz Azul tardará unos 15 días más debido al sabotaje que realizó un grupo de choque el miércoles a la subestación de energía que surte la electricidad de la planta. La cementera dejará de producir 5,000 toneladas de concreto al día, contabilizó el Consejo de Vigilancia de la cooperativa. Alsea no pagará al SAT 3,881 millones de pesos que le demandan impuestos por supuestos ingresos durante la adquisición de VIPs. La mayoría de los 27 candidatos a 6 gobernaturas que están en disputa este año no han presentado su 3 de 3. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, participó en la campaña de Julio Menchaca, candidato de Morena Hidalgo. Félix Salgado Macedonio encabezó una caravana hacia la Ciudad de México en apoyo a la iniciativa de reforma a la Constitución que plantea la desaparición del INE. A un mes de difundirse un audio donde presuntamente pidió moche a un proveedor, Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas y sobrina de AMLO, fue ligada a una nueva grabación. Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León, negó dirigir desde Nueva York la sesión de Cabildo el viernes en estado inconveniente. Manuel de la O, ex secretario de Salud, afirmó que Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León, está grave de salud. Un juez federal vinculó a proceso a José Febo Truque Ramírez, ex director jurídico del ISSSTE, y a 7 funcionarios por un doble pago de 790 millones de pesos a una farmacéutica. Teófilo Saga Tahuil, preso en el penal del Altiplano por interrogar a David Penchina y Alejandro Murate, exdirectores del Infonavit, por indemnización presuntamente ilegal de 5,000 millones de pesos a Telra Realty. Liberado el elemento de la Guardia Nacional que fue detenido tras asesinar a un estudiante en Guanajuato.
Luis Felipe Guerrero Agrapino, rector de la Universidad de Guanajuato, denostó la decisión y la falta de acciones en contra del elemento de la Guardia Nacional. La Fiscalía General de la República apelará a la no vinculación del proceso contra Iván N., elemento de la Guardia Nacional señalado por matar a Ángel Yael Ignacio Rangel. Al menos 200 alumnos de la Universidad de Guanajuato protestaron frente a las instalaciones de la Guardia Nacional en León tras el asesinato del estudiante. Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Francisco Javier Rodríguez el Señorón, uno de los lugartenientes del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. 3 personas perdieron la vida luego de una balacera entre grupos criminales en el municipio de Mazamitla, señaló el secretario de Seguridad de Jalisco. Un hombre muerto y una mujer herida, ambos turistas, fue el saldo de un asalto en Playa Icacos, en la franja turística de Acapulco. Un doble ataque, 2 menores y su padre y su abuelo fueron asesinados. Una mujer resultó herida también en Acapulco. Un hombre detenido por la Policía Municipal de Querétaro robó una patrulla y en una persecución causó un choque de vehículos que dejó un muerto y 3 heridos. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, expresó su apoyo inequívoco de Estados Unidos en contra de la agresión rusa en una visita sorpresa a Kiev. Fuerzas rusas atacaron la región oriental de Donbass en Ucrania, pero no lograron capturar 3 áreas objetivo. Bombardeos sobre la zona de Kharkov, Donetsk, dejaron 8 civiles muertos y 4 de ellos en la ciudad de Liman. Un ataque con misiles rusos en el aeropuerto suroccidental de Odessa dañó la pista que ya no se puede utilizar. Angelina Jolie viajó a Leonópolis para ayudar a los ucranianos. Sin embargo, en medio del ataque con detonaciones fue trasladada a un lugar seguro. Unas 20 mujeres y niños fueron evacuados de una planta siderúrgica de Mariupol, según un comandante ucraniano a medios estatales rusos. Al menos 2 autobuses enviados para evacuar a civiles de la ciudad de primera línea de batalla por la región oriental de Donbass fueron atacados. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, llamó a la OTAN y a Estados Unidos a dejar de enviar armas a Kiev. Vladimir Putin, presidente de Rusia, podría haberse obligado a ceder temporalmente el control de la guerra por una cirugía que tiene pendiente. La Unión Europea podría aprobar esta semana un embargo gradual al petróleo ruso, así dijeron funcionarios. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días. ¿Cómo estás con información internacional, Adriana? ¿Qué información internacional, Pedro? Fin de semana con, ahora sí que muchísimo que ver. Ya se están haciendo costumbres las visitas, dominicales explosivas que hemos visto en las últimas 2 semanas, porque pues para los que no lo vieron, o seguramente sí lo vieron, porque está por todos lados, pues Nancy Pelosi estuvo en Ucrania, Pedro. Estuvo ahí, fue una visita sorpresiva, la de Pelosi a Kiev, y es pues la de más alto rango que se ha dado desde que inició la guerra, por supuesto. La segunda, porque por eso decimos que domingo de visitas explosivas. La semana pasada, el domingo pasado, estuvo por ahí Anthony Blinken, secretario de Estado, y Lloyd Austin, secretario de la Defensa Nacional de Estados Unidos. Eso fue el domingo pasado. Este domingo ahí estuvo Nancy Pelosi, y esto está agregando pues un momentum al apoyo de Occidente a Ucrania, porque sabemos que Joe Biden envió la semana pasada un paquete al Congreso para que se lo aprueben de 33 mil millones de dólares para apoyo económico y humanitario a Ucrania, y también las potencias de Occidente pues están enviando más armamento a Ucrania. Así es que pues esto agrega momentum todavía más la visita de Pelosi, y fue con una delegación del Congreso. Estuvo ahí, por ejemplo, Jason Crow, que es el demócrata por Colorado. Él es un veterano, es del Comité de Inteligencia y Armas de los Estados Unidos. Estuvo con Jim McGovern, el de Massachusetts, Gregory Meeks de Nueva York, y quizás el más conocido en México, pues Adam Schiff, el demócrata por California, el senador, que fue con Nancy Pelosi. Ellos acompañaron a ella, y bueno, este asunto ha causado mucha, no sé cómo lo ves tú, pero te voy a poner el insert para que veamos, los que no vieron, cómo llega Nancy Pelosi
con su traje azul, sube la escalinata junto con Zelensky, que la recibe, le da la bienvenida, y después Nancy Pelosi hace algunas declaraciones que vamos a comentar ahorita, si te parece. Vamos a verlo, Pedro. Ahí es donde recibe a Nancy Pelosi, la saluda y Pelosi le presenta ahí a los de la delegación. Massachusetts. Nice to meet you. Thank you very much. President, good to see you again. Yes. You're welcome. Jason Crow from Colorado. Nice to meet you. Adam Schiff from California. You're very welcome. Honored to meet you. We believe that we are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom, and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. Ahí la tienes, Pedro. Diciendo, esto se dio a conocer en medios de redes sociales de Zelensky. Fue sorpresivo. Nadie sabía que Pelosi iba a aparecer de repente en Ucrania. Realmente todo esto fue sorpresivo. Pero ahí lo que dice ella es que le dice a Zelensky que vienen a agradecerle a él su lucha por la libertad, que dice es la lucha de todos, y después también dice, estamos con Ucrania hasta la victoria. Eso es lo que pone en su mensaje en la página oficial, dice que el viaje fue para mandar el mensaje a todo el mundo de que Estados Unidos está en Ucrania. Pero esto que dice, estamos con Ucrania hasta la victoria, ha causado muchísimas reacciones, Pedro, muchísimas, porque está aquí Pelosi anunciando la victoria de Ucrania y puede esto dar elementos a Rusia, por supuesto, porque pues en la diplomacia así es, cada palabra tiene que cuidarse perfectamente bien, le puede dar elementos a Rusia para escalar la guerra, porque ya están hablando de la victoria de Ucrania. Y es algo que nadie quiere, por supuesto, y esto tiene a muchos muy nerviosos, Pedro. Ya lo creo porque, pues, como bien dices, no es la primera visita. Hemos visto varias visitas de altos funcionarios de los Estados Unidos. Y primero que nada, Anthony Blinken, después a un presidente que viaja pues, virtualmente a la frontera sin descartar visitar Ucrania. Y ahora la líder del Congreso, Nancy Pelosi. Lo que te habla que Estados Unidos está detrás de Ucrania al 100%, que no está de facto con armamento, con elementos de tropa de los Estados Unidos, pero sí enviando una enorme cantidad de recursos. Lo que te habla de la Guerra Fría, ¿no? Porque esta era la estrategia de la Guerra Fría, el financiamiento de naciones para tener estos combates que no eran frontales, eran combates paralelos, pero que cuando menos no los podemos esperar, pues se pueden derivar en combates frontales, haciéndola a una guerra caliente. Es la diferencia entre guerra fría y guerra caliente. Y por el otro lado, vemos a un ruso, Vladimir Putin, que pensó que iba a ser mucho más fácil esta invasión, que pensó que esta guerra iba a ser mucho más sencilla, pero que se ha encontrado ahora sí que con su talón de Aquiles, que le ha derivado al presidente pues en una serie inclusive afectaciones médicas, porque hoy vemos a un presidente, Vladimir Putin, pues afectado, inclusive hablan de Parkinson, hablan de cáncer, hablan de distintas cosas, que inclusive esquizofrenia, que se está hablando en términos del radiopasillo del Kremlin. Entonces, pues bueno, pues ahí están las consecuencias de lo que es esta guerra por el momento, ¿no? Sí, miles de temas que analizar definitivamente, lo de la Guerra Fría. Ya la nieta de Nikita Khrushchev, que en ese entonces estuvo su bisabuelo junto con Kennedy en la época de que estábamos al borde de la guerra de los misiles, ya ha dicho que estamos en más peligro que en esa ocasión. Pero bueno, son tantos temas los que hay que analizar. Yo quiero aterrizar en uno que me llamó muchísimo la atención del fin de semana, porque Rusia no está tomando esto a la ligera. Se me hace muy delicado lo que sucedió en un medio de comunicación ruso, porque el Kremlin está escalando la retórica, como los medios afines al Kremlin, que son los únicos que quedan en Rusia porque los otros ya desaparecieron. Ya sabemos que no hay nada de libertad de expresión. Vamos a hablar tantito también de la escena de corresponsales. Pero bueno, volviendo a este tema, la televisión rusa el fin de semana, Pedro, me pareció algo gravísimo. Simuló un ataque nuclear, no sé si lo viste, a Europa, y decía que en 200 segundos, que son
3 minutos. Decía, en 200 segundos, 0 sobrevivientes. Esto es terrorífico que lo estén diciendo así en los medios de comunicación. Y entre ellos platicaban y un comunicador le decía al otro, un solo disparo y Gran Bretaña desaparece. Y el otro le contestaba, pero Gran Bretaña también tiene armas nucleares. Nadie sobreviviría en esta guerra. ¿Entiendes eso? Nadie en el planeta. Y entonces el otro le contestaba, estos misiles no pueden ser interceptados. Y te voy a poner nada más cuando presentan la simulación, ponen el mapa demostrando con misiles que salen desde un enclave ruso que está en el mar Báltico, que se llama Kaliningrad. Y bueno, dicen esto de Berlín en 106 segundos, París en 200 segundos, Londres en 200 segundos, pero si quieres te lo pongo para que veas lo que están diciendo en los medios rusos. A ver. Картинку надо тоже показывать. Ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Куда? Да все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну пускай думает. Секундомер ему дать надо, 200 секунд отсчитать. Да, вот так надо с ними. По-другому никак, они не понимают. ¿Cómo ves? Pues, o sea, no entendí mucho, pero pues creo que por las imágenes puedes sacar algo de contexto, ¿no? Sí, lo que decía Ile en este fragmentito de todo esto que hacen es, tienen que ver esto, cuenten los segundos, tienen que ver esto, pongan cuenta regresiva, 200 segundos. Entonces, pues es esta plática, aquí lo que te habla es de la falta del escalamiento de la retórica que estamos viendo en Rusia, sobre todo en los medios de comunicación que son afines al Kremlin. Me pareció muy peligroso. Acabamos de ver cómo amenazan con este misil ultra continental, que ya hemos hablado de ello, así es que me parece muy grave. Pero bueno, para acabar con algo más relajante, tenemos un minuto, pero no sé si viste ya los dejé ahí con el Jesús en la boca. ¿Viste la cena de corresponsales que fue el fin de semana, el sábado, y estuvo Biden haciendo chistes, hablando de lo que es la libertad de expresión? Y bueno, yo nada más me traje ahí el mejor chiste de Joe Biden, que me pareció muy simpático. Te lo pongo y ahorita lo traducimos. Mira esta. This is the first time the president attended this dinner in 6 years. It's understandable. We had a horrible plague followed by 2 years of COVID. O sea, sí, ahí como que sí se le dio el chiste porque fue muy simpático. Dice, es la primera vez que viene un presidente en 6 años a esta cena. Es entendible. Tuvimos una horrible plaga seguida de 2 años de COVID. Sí, pues sí. A ver, explica para los que no entendieron. Pues sí, la plaga es Donald Trump, ¿no? Exacto. Y así una cantidad de chistes. Ya nos están diciendo que nos vamos, pero nada más para resumir. Me parece importante esta cena de corresponsales porque prácticamente te hace reflexionar de la importancia de la libertad de expresión, claro, que debe prevalecer en las democracias. Donald Trump siempre estuvo en contra de la prensa, la señaló, igual que lo que pasa en Palacio Nacional. No debemos tomar por sentado que la libertad de expresión existe, se puede terminar en cualquier momento y llegar a los extremos como el de Rusia, que te vas a la cárcel si hablas mal del gobierno. Y me parece que este tema de esta cena es algo que debe hacernos reflexionar profundamente, Pedro. Sin lugar a dudas, mi querida Adriana, como siempre, un placer iniciar esta semana a tu lado. Muchas gracias, Adriana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Regresamos con ustedes aquí a Central FM Equilibrio con el gusto de estar con ustedes esta semana. Pero bueno, se les acaba de festejar, como les decía yo al inicio del noticiero, el Día del Trabajo. Creo que a nivel festejo del Día del Trabajo tenemos mucho que analizar sobre en lo que en realidad y en dónde está parado México en términos de trabajo, en términos de creación de empleos, en términos de ingreso per cápita, en términos de accesibilidad a productos, en términos de accesibilidad a medios hospitalarios, en términos a salud pública. El trabajo no nada más es un derecho. El trabajo también trae consigo responsabilidades y obligaciones que hoy por hoy hemos visto francamente atropelladas en nuestro país.
bajo el pretexto de primero los pobres, bajo el pretexto de rescatar a los que históricamente han sido atropellados por los regímenes del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Se ha descuidado lo que en realidad se necesita para generar. Para generar riqueza en nuestro país, se necesita incentivarla, se necesita generar el consumo, se necesita generar la circulación y, por supuesto, con ello la creación de empleos, la formalidad, para que el Estado tenga los recursos suficientes para poder invertir en infraestructura, para poder invertir en programas sociales, para poder invertir en las N cantidades de faenas que tiene que tener el gobierno, porque el gobierno no puede ser y no debe de ser el responsable de la estabilidad económica del país, pero sí de su correcta administración. Porque estamos viviendo en un país en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se ve como el potentado, se ve como el encargado de hacer que México funcione. Y no, la responsabilidad del Ejecutivo es administrar los bienes de la nación, administrar el correcto uso del presupuesto de la nación otorgado por las distintas cámaras para poderse llevar a cabo, etcétera, etcétera. Es un administrador de los bienes públicos. Pero se nos olvida el sector privado, porque ahora el modelo económico que intenta implementar la cuarta transformación es la centralización y la concentración del poder en la figura del gobierno, del Estado. Y eso históricamente ha demostrado ser reprobable. Ahora, como se los mencionaba yo en el comentario inicial, en este noticiero, el problema más grande que va a tener el presidente de la República va a ser la transeccionalidad, el sexenio que sigue. Y fíjense, quiero rescatar las palabras sobre el Día del Trabajo que ayer decía el gobernador del estado de Tabasco. Ahí estuvo el presidente López Obrador, junto con Adán Augusto, en la refinería de Dos Bocas, que ha demostrado ser otro proyecto fallido. Fíjense, entre las cosas que no tiene la refinería de Dos Bocas son ductos para transportar el petróleo. Entre otras cosas, ¿no? Todo se tiene que hacer por mar, lo que encarece de traer el producto. Pero bueno, ahí estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí estaba el gobernador, que daba la referencia del ganso. Hace unos cuantos meses nacieron unos gansos en la refinería de Dos Bocas. Hombre, imagínense, una señal del cielo, porque esto es visto por los grupos sectarios como una señal divina. El que hayan nacido unos gansos en la refinería de Dos Bocas. Entonces, utilizando el me canso ganso, que se ha convertido en un ícono, el gobernador de Tabasco habló justamente sobre el problema que se le viene a Morena, que es el cambio de estafeta. Escuchemos la referencia, el modo y lo que dice, porque acuérdense una cosa, en la forma está el fondo. ¿Y qué es lo que en el fondo quiere decir el gobernador de Tabasco en presencia del presidente? Es lo que tenemos que estar pensando. Se dio el nacimiento de 3 gansitos en el parque interior de esta refinería. Muchos opositores se burlaron de este suceso, pero nosotros, los comprometidos con México, vemos en los gansos algo más que un emblema. Les voy a comentar algo de esto. Los gansos en otoño emigran a lugares más cálidos para pasar el invierno y van volando en forma de V. Ellos vuelan de esta forma porque al batir sus alas producen un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él y aparte sirve para aumentar el poder de vuelo de todo el grupo. Cada vez que un ganso sale de la formación,
siente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de volar solo. Y de inmediato se reincorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Los gansos que vienen atrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia, estimulando a los que van adelante para mantener la velocidad. Y cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso ocupa su lugar. Esto nos deja varias lecciones para la vida laboral y el crecimiento de nuestro país. Le voy a decir una cosa. Tiene razón el gobernador al hablar de la forma de vuelo de los gansos en tipo de V, con el revelo que genera la fuerza del que va en el pico, que son los gansos más jóvenes, y que después los gansos más viejos van atrás aprovechando el impulso de los jóvenes que van enfrente. Quiero decirle al gobernador de Tabasco que esto no nada más es propio de ellos para hablar en sus términos, que se ve que no saben ni hablar. Pero este tipo de vuelo que tienen las aves en su general y las aves migratorias no es propio de los gansos, es propio de todas las aves migratorias. Ahora, como yo les digo, hacerle aspaviento al nacimiento de unos gansos en la refinería de Dos Bocas es que en verdad ven el nacimiento de esta ave en la refinería como un mensaje del mismísimo divino creador. ¡Hombre, nacieron unos gansos! ¡Porque me canso ganso! Es francamente ridículo el discurso político en el que hemos entrado para intentar justificar el relevo generacional que va a tener que pasar. Andrés Manuel López Obrador cada vez se ve más cansado. Y este cansancio no es propio de él, es de todos los que estamos cansados de esta administración que nos ha llevado a retrocesos gigantescos. Lo que tendría que venir después del presidente López Obrador es una estrategia mexicana para intentar rescatar todo lo que hemos perdido como Estado, como nación, como economía, como sociedad, como todos los sectores, todos los frentes han tenido retrocesos enormes que no nos podemos dar el lujo de tener. México está cada vez más atrás en este escalón de crecimiento, en este escalón de desarrollo, en donde antes íbamos con un paso rampante hacia adelante con nuestros problemas, pero que hoy, ante una transformación, nos ha llevado a un retroceso enorme que raya en los niveles de preocupación. México tiene que aprovechar una oportunidad, que es el cambio, porque los que están sobre la mesa hoy por hoy no representan ningún tipo de modificación al modelo que estamos teniendo hoy por hoy con Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el verdadero trabajo debe de estar en la oposición, debe de estar en esta oposición diezmada que tenemos, que les voy a decir una cosa, también es muy lamentable, porque no hay quien pueda parar hoy por hoy la inercia que tiene la Cuarta Transformación. Sabemos que es dañina, sabemos que nos está causando un daño enorme, pero lo que más frustración genera es que no vemos la salida todavía del túnel. Y yo les digo una cosa, muchas veces pensamos que México no podría estar peor, pero la realidad es que sí podría estar peor. Y yo creo, a nivel personal, que para estar mejor todavía nos hace falta caer más bajo. No veo en este relevo generacional una salida para nuestro país, a menos de que la oposición hoy se ponga las pilas, de que la sociedad hoy se ponga las pilas, se empiecen a abrir los ojos, se empiecen a generar conciencias, empecemos a ver la realidad y quitemos estas nubes de transformación que nada más están dañando la visión de un país que tiene toda la capacidad de ser uno de los mejores del mundo. Y es por eso que desde Puebla el ingeniero Pedro Ferriz de Con encabeza estas conferencias de Somos México, porque todos somos México, porque todos tenemos la oportunidad,
porque todos tenemos la obligación, porque todos tenemos derecho de sacar adelante a nuestro país. Y les hago la invitación desde aquí a que asistan a esta conferencia en Puebla que les pongo el 3 de mayo, el día de mañana a las 18 horas, en la Universidad Madero, y que acompañen al ingeniero Pedro Ferriz de Con en esta conferencia que se va a estar dando de Somos México, que haremos de forma escalonada y a nivel nacional. Lo invitamos a que forme parte de este esfuerzo de los mexicanos para poder generar conciencia, impulsar voluntades de lo que en realidad está pasando. Antes de irme, hay una pausa. Quiero invitarlos a que nos sintonicen todos los días también en los distintos lives que tenemos a lo largo del día con Dore Ferriz, con el ingeniero Pedro Ferriz de Con Adriana Braniff y después un punto final con un servidor en donde hacemos la última reflexión del día. Para que tengas el dato. Central FM. Equilibrio. Regresamos con ustedes el día de hoy con más información aquí para que tenga usted el dato. Justamente lo estoy buscando para que tengas el dato. El día de hoy, a ver, no lo encuentro. Aquí está. Ahora sí. Dmitry Rogozin, director de la Agencia Espacial Rusia, Roscosmos, anunció que su país abandonará la Estación Internacional por las sanciones derivadas de la invasión de Ucrania. Ya se estaba esperando, y es más, se me hace que inclusive ya se había tardado, de que hubiera una división en la Estación Espacial Internacional, que en realidad debería de representar pues un espacio neutro, un espacio de cordialidad espacial, nada más que pues ahora los cosmonautas, que son los astronautas rusos, han decidido tomar esta separación y el abandonar la Estación Espacial Internacional. El funcionario precisó que solo revelarán la fecha de su salida del proyecto un año antes de que llevara a cabo, como se tiene establecido con otros socios de la Estación Espacial Internacional, destacando que ya se trata de una decisión tomada. Los rusos van a salir de esta estación. Desde el pasado 2 de abril, Rogozin había adelantado que propondría al Kremlin diferentes opciones para abandonar la estación espacial al ver que los socios de Rusia no estaban dispuestos a levantar sanciones a empresas aeroespaciales rusas. Recuerden que en esta estación espacial pues hay astronautas, que son los norteamericanos, hay cosmonautas, que son los rusos, hay taikonautas, que son los japoneses. Después también creo que hay franceses en la estación espacial y bueno, pues ahora con esta guerra de Ucrania pues ha llegado pues nuevamente hasta el espacio. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Mi queridísimo Alex Reyes, los deportes, te saludo con mucho gusto, adelante. Igualmente, Pedro, muy buenos días, una gran semana para todo el auditorio también. Bueno, pues ha sido un fin de semana muy interesante, Pedro. Desde luego que cuando un mexicano logra un triunfo se convierte en la gran noticia. Yo sé que a los futboleros estarán emocionados porque ahí viene la repesca en el fútbol mexicano, en fin, de esta liga mexicana, pero lo que ha hecho Patricio Howard el día de ayer en Alabama, creo que vale la pena posicionarlo hasta arriba en el top de la información deportiva, por lo menos para México. Cuarta carrera de la temporada de IndyCar. Ya sabemos que Pato, pues el año pasado tuvo una gran campaña, cerró a tambor batiente, tuvo 2 victorias y esta es la primera para él en este 2022. Gran carrera. Hay un momento clave que todo mundo ha destacado. En la vuelta 61 entró a pits, iba atrasito de BK, el neerlandés, y saliendo todavía no terminaba ni siquiera una primera vuelta con llantas nuevas, y viene un rebase por fuera de Pat Howard que lo empieza a posicionar hacia la victoria. Gran triunfo del mexicano que después ya tuvo que irse sobre el español Alex Palou, y con esto pues terminar la carrera con la victoria en Alabama. Primer triunfo para el piloto mexicano. No había sido un buen arranque de temporada, tuvo un
lugar 17, un lugar 12. La última había sido un quinto lugar, pero este fin de semana fue excepcional. Calificó en el segundo lugar y ahora consiguiendo la victoria. Se posiciona en el quinto lugar del campeonato. Allá viene el regiomontano. Muchos hablan de su renovación. Bueno, pues seguramente pronto vendrá con el equipo Arrow McLaren. Y también, bueno, pues allí está la posibilidad en algún momento de volver a probar un Fórmula 1. No sé si pronto pudiéramos hablar del sucesor de Checo Pérez en la máxima categoría, pero sí tenemos un muy protagónico piloto en la IndyCar. Esto dijo después de su triunfo, el primero de la temporada, Patricio. And I wanted to do it for these guys. I wanted to do it for Arrow McLaren SP, Team Chevy. They've swept this year so far, so I think it's great for them. And yeah, man, I was tired of being 10th and 11th and 5th, so I said, let's get a win under our belt so we can claw our way back into this championship fight. Bueno, pues decía que esta victoria iba dedicada a todo su equipo, a Arrow, a los patrocinadores que necesitaban una victoria, así que ya estaba cansado de terminar 10, 11, tuvo un 17º lugar al inicio de la campaña y hoy pues está disfrutando las mieles de la victoria. Enhorabuena para el piloto mexicano. Hablando de lo que se trata el fútbol, bueno, pues ya terminó la fase regular. Increíblemente América con 6 victorias consecutivas y un empate el fin de semana ante Cruz Azul termina entre los 4 primeros. Hace 2 meses hablábamos de la peor crisis en la historia de las Águilas del América y hoy en 4º lugar. No sé si resaltar a un Super América o que la Liga Mexicana se presta para estas situaciones. Pumas derrotó 2-0 al equipo de Pachuca el día de ayer con 2 anotaciones del argentino Juan Dineno, que está convertido en un gran jugador, y con esto Pumas se mete también a la fase de repechaje. 2-0, 3-1 Santos ante San Luis, no le alcanzó al equipo de la comarca y San Luis sí se mete a la fase final. Y por la noche, bueno, pues había mucho en juego, increíblemente, entre León y Toluca. 4-4, gran partido, quiero decir gran por las emociones, por los goles. Difícilmente se ve un partido de esta magnitud en nuestro país. Y bueno, pues León en el último minuto igualó el marcador a 4. ¿Qué representó esto? Primero, no le alcanzaba a León para calificar, se queda en 13º lugar. Y después Toluca termina en antepenúltimo de la tabla de cocientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá que pagar, imagínese usted, uno de los equipos de mayor tradición, más ganador en la historia de torneos cortos, pagará 33 millones de pesos. ¿Qué pensará Valentín Díez de lo que hoy está viviendo su equipo? En fin, ahí está lista ya la fase de repechaje. Conoceremos los duelos: Puebla-Mazatlán, Monterrey-San Luis, Chivas-Pumas, atractivo, y Cruz Azul contra Necaxa. Hoy conoceremos los horarios. Y ya para terminar, Pedro, en Puerto Vallarta, en el Mexico Open de golf, triunfo muy emocionante. Qué gran nivel tiene Jon Rahm, el español, que está en la élite del golf, y ayer consigue una nueva victoria. Muy cerrada la última ronda. Finau, entre otros, estuvo ahí cerquita de él y con un birdie consigue en el hoyo 18 la victoria. Jon Rahm, uno de los consentidos de la afición mexicana, que se dio cita en gran número allá en Puerto Vallarta. Lamentablemente los mexicanos muy lejos. Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Álvaro Ortiz fueron los únicos que lograron pasar el corte, pero terminaron muy lejos del español Jon Rahm, que se lleva entonces esta primera edición del nuevo formato del Abierto Mexicano de Golf allá en Puerto Vallarta. Un abrazo, Pedro, muy buena semana para ti y para todo el auditorio. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Hemos llegado al fin de este informativo. Muchas gracias por estar con nosotros, y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con le agradezco mucho. Recuerden, Puebla, el día de mañana ahí los esperamos en estas conferencias de la revolución del intelecto, mañana en la Universidad Madero, para que juntos acompañemos ahí a transformar a nuestro país. Muchas gracias por todo. Yo soy Pedro Ferriz Íjar. Recuerden, hagamos historia. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con
en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.